Tengo la sensación de que esta temporada vamos a hablar mucho de Alpha Tauri. Porque si nos centramos en Red Bull, porque es el equipo dominador que ha machacado en esta temporada 2023, es evidente que vamos a hablar también de su equipo B y de su nueva relación. Un vínculo que se ha estrechado, que con la llegada de Oliver Minlaf ha cambiado. Esta escudería que estaba a la venta a comienzos de año, ahora se quiere reforzar. Va a haber más presupuesto y la relación, ya digo, con Red Bull va a ser, digamos, más estrecha. Y esto está generando mucho debate, mucha polémica entre equipos que no lo ven bien, que no entienden que esto ocurra, cuando hemos visto en el pasado cosas que quizás no hemos entendido, no nos han gustado. Hablamos del episodio, por ejemplo, del Mercedes Rosa en el año 2020. Con ese fantasma detrás va a empezar una temporada 2024 en la que ya Zak Brown, por ejemplo, se ha quejado y ha dicho que la FIA tiene que poner sus ojos en la relación, en el traspaso de información que puede haber entre ambas estructuras que bueno, pues hemos visto cómo ha evolucionado, ¿no? También su relación en el pasado, ¿no? Desde la llegada de Toro Rosso en el año 2006, su relación ha cambiado, ¿no? Ha habido momentos en el que el vínculo ha sido más estrecho, otras veces no tanto, pero lo que es evidente es que ahora se viene una etapa en la que ambas estructuras van a estar muy vinculadas. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, Alfa Tauri ya no va a ser tanto italiano, tan de Faenza, no, va a trabajar mucho más en el Reino Unido y concretamente va a trabajar mucho más en Milton Keynes. Sí, bajo el mismo techo que Red Bull. Y esto evidentemente va a generar mucha polémica, ¿no? Esto ya en sí mismo es algo que no se había producido previamente y que la FIA debería controlar, debería moderar muchísimo más porque se le puede ir de las manos próximamente. No hablamos de cualquier equipo, no, hablamos del equipo que está dominando la Fórmula 1 actualmente, ¿no? Esto es lo que más preocupa, que puedan ser aún más dominadores, ¿no? Hemos visto cooperaciones en el pasado entre dos estructuras, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Haas con Ferrari copiando el diseño, comprando tantos componentes como fuera posible al equipo matriz, pero lo de este dúo, esta nueva Racing Bulls, ¿no? Que dicen que se puede llamar, ¿no? Aunque el naming todavía es algo que no sabemos, va a ser una colaboración muy extrema, más incluso de la que se produjo entonces entre Ferrari y Haas. Y esto es lo que más preocupa, ¿no? Lo que quizás más está a debate en estos días y yo insisto, creo que vamos a hablar muchísimo, nos vamos a tirar muchas carreras, muchos meses hablando de esta relación, sobre todo como Alfa Tauri obtenga buenos resultados, ¿no? Porque al final hemos visto también una evolución de cómo empezaron 2023 a cómo terminaron esta temporada. Es que la colaboración de Alfa Tauri y Red Bull es algo más que copiar coches y comprar componentes. Estamos hablando 60-70% de la fabricación de automóviles se realizará bajo el mismo techo, como hemos dicho, ¿no? Milton Keynes, y en el mismo túnel de viento, sí. El Alfa Tauri se va a desarrollar bajo el mismo túnel de viento, el de Red Bull. Existe la oportunidad, por tanto, de intercambiar información, de intercambiar datos, de que haya una estrecha colaboración y un trasvase de información en cuanto al desarrollo del Alfa Tauri y el desarrollo del Red Bull. Esto no va a ser muy evidente, que nadie piense que vamos a ver pues una copia, un calco, ¿no? En el Alfa Tauri, pero sí detalles, sí cosas que por ejemplo ya se están produciendo, ¿no? Esto supone tres cosas principalmente. En primer lugar, que Red Bull pueda probar nuevos componentes en el Alfa Tauri antes de usarlos en el coche de Verstappen y de Checo. Alfa Tauri obtiene componentes que se utilizarán directamente en el equipo principal y que indirectamente la próxima temporada básicamente vamos a tener 4 Red Bulls en pista. Suena crudo decirlo, suena contundente, quizás hay gente que no esté muy de acuerdo y que piense que seamos demasiado exagerados o categóricos para estas alturas, pero es así. Oliver Minlaf así lo ha querido, estrechar esa colaboración y que Alfa Tauri trabaje más en la sede del mismo equipo Red Bull. Hay cosas que ya hemos podido ver esta temporada 2023, pinceladas, ¿no? Esta parte de atrás, esta trasera, nos ha resultado muy familiar, de cómo empezó Alfa Tauri a cómo terminó el año. Una copia, un calco del Red Bull RB19, sobre todo por esas suspensiones. Veis que son diferentes, suspensiones tipo Red Bull en la parte trasera
y son el primer cambio, digamos que han sido la primera señal de alerta de que esto se puede producir y que podemos tener realmente más cambios en otras partes concretas del monoplaza. Ya hemos visto que el coche ha ido mejor de una parte al final de temporada. En carreras como México hemos visto un Alfa Tauri muy competitivo. Hasta el momento la propia FIA no ha encontrado, por así decirlo, ellos mismos lo han comentado, ninguna actividad sospechosa entre Red Bull y Alfa Tauri trabajando bajo el mismo techo. Sin embargo, también está admitiendo la FIA lo difícil que es controlar una cooperación como esta, porque realmente es que no puedes controlar lo que sucede a cada momento entre estos dos equipos. O sea, es que es algo imposible, no lo puedes conseguir. Así que es normal que, bueno, pues equipos como Alpine, Aston Martin, también McLaren, estén instando a la FIA a implementar inspecciones no anunciadas previamente en las instalaciones del equipo para garantizar esa integridad de la Fórmula 1. Yo creo que es más necesaria que nunca. Cuando vemos, por ejemplo, a personajes como este trabajando ahora mismo en Alfa Tauri, Peter Bayer. O sea, estamos hablando de ex miembros de la FIA trabajando directamente en la estructura Red Bull. Quizás no está generando toda la polémica que debería porque no trabajan en el equipo matriz principal, trabajan en el equipo B civilinamente, ¿no? Pero también evidentemente, aunque no sea de forma directa, colateralmente se beneficia Red Bull de que personas como estas ayuden a encontrar a Alfa Tauri / Red Bull lagunas reglamentarias con respecto a esta cooperación. Especialmente, no solo hablo también de Laurent Mekies, ¿no?, que también ha entrado en la estructura Red Bull, sino especialmente es preocupante el caso de Peter Bayer. Pero es que tenemos información también de 2024. No solo señales, no solo indicios, motivos por los que quizás no haría falta preocuparse, sino ya información de cosas que van a ocurrir. Hemos hablado de la suspensión trasera, ¿verdad? Pues preparaos para ver también un Alfa Tauri con suspensión pull rod delantera, al igual sí que Red Bull y también que McLaren. Sí, vamos a tener 3 coches al menos con suspensión pull rod delantera, en vista de que es muy beneficiosa, en vista de que al final esa rigidez del tren delantero, también ese corto recorrido, menor recorrido de la suspensión con respecto a la push rod, beneficia, hace que el coche esté mucho más pegado al suelo, y es lo que quieres en esta Fórmula 1 del efecto suelo, un coche que vaya pegado literalmente al asfalto. Bueno, pues sí, vamos a tener, digamos que una especie de huella, ¿no? Que nadie espere, insisto, ver un coche calcado al otro, o incluso un Alfa Tauri que sea igual al RB19, esto no va a ocurrir, no es el caso del Mercedes Rosa, pero estos Racing Bulls, pese a que no haya copia-pega, sí que puede haber una fuerte familiaridad entre ambos, y ya lo hemos ido, como he dicho, viendo, ¿no?, en este AT04, que ha ido cambiando tanto, ¿no?, evolucionando tanto, porque es así, no se parece en nada al coche que empezó el año al coche que terminó la temporada. La principal innovación, insisto, del Alfa Tauri, que va a cambiar mucho el nuevo Alfa Tauri, será esa introducción de una mecánica enteramente hecha en Milton Keynes con la implementación de esta suspensión frontal del RB19. Estos primeros monoplazas de Alfa Tauri con esta suspensión tendrán un centro delantero de gravedad ligeramente inferior y un chasis significativamente revisado. Lógicamente, ¿no?, estamos hablando de que toda la parte frontal de esa columna de la dirección va a estar totalmente modificada y tendrá de hecho una forma más anti-dive, ¿no? Hemos hablado mucho de la importancia de la suspensión anti-dive de Red Bull en su dominio, del correcto funcionamiento, porque no es algo novedoso, no es algo revolucionario, pero tienes que hacer que funcione bien ese concepto, y cómo ahora Alfa Tauri también va, digamos, que a implementar, ¿no?, esa suspensión anti-dive. Ya para terminar, mi opinión personal, una pequeña reflexión, ¿no?, por así decirlo. No solo estamos aguantando el Red Bull más superior de toda la historia, jamás se vio un coche así, tan dominador con respecto al resto. No solo no estamos teniendo cortapisas para cortar ese dominio por parte de la FIA, es muy raro que en las temporadas de Fórmula 1 no haya cambios en el reglamento, aunque sean pequeños. Acordaos del recorte de los suelos en el año 2021. Cortó la progresión de una Mercedes que parecía imposible de batir en 2020 y permitió que tuviéramos Mundial el 2021. Fijaos cómo acabó la cosa, ¿no? Es muy importante que ocurran esas limitaciones.
Pero si no ocurren, al menos debería haber mucho más control para parar esto, porque sí, porque si no les paras, al final cada vez van a tener más dominio, cada vez van a hacer la Fórmula 1 más aburrida. ¿Y qué sentido tendrán entonces los títulos que pueda ganar, por ejemplo, Verstappen años 2024 y 25? Tropecientos mil mundiales sí, pero ¿qué valor tienen? Sobre todo si lo comparamos con otras épocas, años en los que sí ha habido cambios reglamentarios y sí han tenido que adaptarse más los equipos dominadores a las nuevas circunstancias, trabas, zancadillas que se les estaban planteando.